Noveno mandamiento de la ley moral de Dios, y vamos a la Escritura, porque la Biblia habla, la Biblia dice, capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 16, dice la Escritura: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Amados y amadas, si tomamos estas palabras de manera superficial, si solamente pensáramos en que dice la palabra, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y pensáramos en una sola prohibición, y pensando cuál fue esa prohibición a la hora en que fue dictado ese mandamiento al pueblo de Dios por Dios en el monte Sinaí, se refería a dar testimonio en juicios, en tribunales. ¿Por qué? Porque el motivo original de este mandamiento de no hablarás contra tu prójimo falso testimonio es un mandamiento que el pueblo de Dios tenía que observar, ojo, no para que no mintieran inicialmente contra papá, contra mamá, no, para que no mintiera. Esto es súper importante, hermanos, a nivel teológico y a nivel de que entiendas a Dios por qué dictó este mandamiento. ¿Sabes por qué? Porque Él quería que a través de este mandamiento su pueblo no mintiera ante los tribunales que iban a hacer justicia entre ellos. ¿Por qué? Porque ¿qué logras con que la gente se conduzca con verdad? Porque Dios sabía lo que hoy sucede en día, ¿verdad? Que un pueblo, su pueblo escogido, el pueblo de Dios, no iba a sobrevivir a menos que tuviera un sistema judicial incorruptible. ¿Cuántos expresidentes, y llama a la nación que quieras, estuvieran hoy presos si se hubiera cumplido este mandamiento en las cámaras legisladoras, en el Poder Judicial o incluso en las fiscalías, antes procuradurías? ¿No es sabio Dios en su entendimiento divino, en su entendimiento perpetuo, que quiere que no des falso testimonio contra tu prójimo? Y que si te vienen a pedir un testimonio, si el funcionario robó, o si el funcionario hizo algo equivocado, o si robaste el ganado de tu hermano, retrocedamos 3,700 años, ¿qué quería Dios? Que dijera la verdad. ¿Por qué? Porque entonces iba a tener un gobierno sano, justo. ¿En la justicia de quién? ¿Del hombre? No, hermanos, en la justicia incorruptible que viene de los cielos. Así que es actual la palabra de Dios. Hoy día tienes que salir de aquí queriendo dar verdadero testimonio. ¿Cuándo? Siempre. Porque incluso, como hemos visto en otras aplicaciones de la mayoría de estos mandamientos, esto es solamente el inicio, la punta del iceberg, pero la base es infinita, la base es grande, porque incluso aquel que retiene parte de la verdad está infringiendo este mandamiento. Vamos a ir avanzando. Los mandamientos anteriores, sucede que si no los ha escuchado, tenemos la bendición de contar con un canal de YouTube que los pueden ustedes ver desde el mensaje inicial, que fue el nacimiento de la ley. Fue una muy bonita introducción, y de ahí tiene usted los 8 mandamientos anteriores. ¿Qué sucede con los mandamientos anteriores que hemos estado estudiando? Pues sucede igual que en este mandamiento, que es muchísima más amplia la base en la que se puede cometer este pecado. Vamos a ir viendo que cada uno de los 10 mandamientos, ¿verdad?, expone un principio general. Dice el primer mandamiento:
no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Ese es un principio general. Pero ya después, sobre el estudio del mandamiento, nos dimos cuenta que tú mismo, que tú misma puedes ser tu Dios. No seas tú ese fisicoculturista que sueña y anhela subir 1 pulgada a la semana, porque entonces tu Dios eres tú. Y así vimos varios ejemplos, incluso con los diferentes siguientes mandamientos. Entonces, ¿qué sucede? Que hay una combinación de las conductas del ser humano que encuadran en el pecado que prevén los mandamientos, ¿no? ¿Te acuerdas, por ejemplo, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano? O sea, esa es la base, esa es la instrucción. ¿Pero qué es eso? En Estados Unidos hay un problema muy grave, porque hay una grosería, una maldición, ¿verdad?, que lleva la palabra de Dios. Entonces, de hecho, es una palabra que los jóvenes o incluso cristianos dicen: no, pues es que yo sí cumplo los mandamientos. Bueno, maldices con esa palabra grosería, esa palabra antisonante, con la palabra Dios. No, sí, pues eres culpable de la ley de Dios, culpable de transgredir la ley de Dios. Y la gente se sorprende. Entonces, tenemos esa combinación de conductas que hacen que ese pecado pues englobe todas esas combinaciones, esas conductas, ¿no? Le pongo un ejemplo: el adulterio, ¿verdad? Para llegar al adulterio, el cónyuge se expone a otros pecados. Para llegar al adulterio, fíjate, muchas veces, digo muchas, pero puede ser que ese no sea el caso de usted en particular. Espero que de aquí de nadie, ¿verdad? Que antes de adulterar en contra de Dios con su esposa, van a la prostitución. ¿Qué tal el alcoholismo? ¿Qué es ahí? Pues es un pecado que encuadra en el sexto mandamiento: no matarás. Estás matando el cuerpo del templo donde mora el templo de Dios. Eso es. Pero vas hacia el adulterio. Entonces vas hacia el adulterio, pero primero empiezas matando, ¿verdad? El alcoholismo, la lujuria, ¿no?, el desenfreno, la mentira, el mandamiento que vimos la semana pasada. Oye, pero ¿cómo si yo nomás adulteré? No, pero ibas para allá y te agarraste toda esta carga de pecado. Si estás consciente de eso, arrepiéntete, llévalo a la cruz, te lavas y sales como criatura nueva, con vestiduras blancas, ¿verdad? ¿No? El robo, el hurto, ¿verdad? Aquel que no tiene para sus bajezas y sus deseos sexuales y que roba o defrauda en la empresa, o que mete una nota de más, o que mete el pago del hotel de paso con quien se fue a su amante a la tarjeta de crédito de la empresa. Eso es hurto. ¿Y qué es eso? Pues eso es un pecado a la luz de las Escrituras que hemos estado estudiando. Así que, en su significado más amplio, este mandamiento reprende, vamos a entrar ya en materia, reprende cualquier palabra nuestra que pueda dañar la reputación de tu prójimo. Cualquier palabra, cualquier señal, cualquier comentario delante o detrás de tu prójimo infringe el 9º mandamiento. Porque Dios, por medio del 9º mandamiento, no hablarás en contra de tu prójimo falso testimonio, se está preocupando por el bien y por tu nombre y por el nombre de los demás. Está preocupándose por el bien del prójimo. Como aquel que decía: no robarás, porque has de estar contento con la porción que Dios te dio. ¿Recuerda usted?
Este mandamiento, hermano, hermana, santo, santa, te prohíbe hablar falsamente. Así, sencillamente. Gente que es mitómana, gente que es larga. ¿Sí me explico con ese término? ¿No? Que le preguntan, oye, ¿y cuántos vinieron a la iglesia? No, pues quisiéramos como 60. ¿Dónde? O sea, con tal de decir, es que está creciendo. No es cierto, ni 60 sillas tenemos aquí, ¿no? Bueno, ay, pastor, pues es para que se animen y vengan. No, que el Espíritu Santo avive el corazón de las personas que vengan a congregarse. Es que no hables falsamente de cualquier cosa, que no mientas, que no hables con equívocos. ¿Y sabes qué? Ojo, que con lo que dices no planees por medio de la artimaña engañar a alguien de cualquier forma. Y muchas veces este pecado da inicio al robo, porque les vas tendiendo la cama para que se distraigan y para que en el momento después tomes lo que no te pertenece. Les vas haciendo que creen confianza. Ejemplo muy clásico, las personas que trabajan como personal de limpieza en las casas. Se van ganando la confianza de los patrones, después ya les dan llave, después ya no están cuando no están los patrones y después viene el hurto. Y muchas veces es porque habían estado preparando, porque en su corazón ya habían pecado delante de Dios con este 9º mandamiento. O sea, es más, entraron a trabajar con la intención de robarle a la familia. Bueno, muchas veces este pecado también da inicio al fraude, ¿verdad? Al adulterio sobre todo, y podríamos seguir numerando. Dios nos manda a no hablar también injustamente. Oye, si no te consta, no hables. Qué difícil es que se quede callada la persona. Qué pequeño es el músculo de la lengua. Cristiano de años, ¿hace cuánto que no repasas el libro de Santiago? Es no dar falso testimonio, es llevar una conversación sana, que no calumnies, que no murmures, que no andes con chismes, que no tergiverses lo que se ha hecho, que cambies la versión de algo que sucedió, como les decía, que no seas larga, que no seas largo. ¿Cómo se dice en Venezuela eso? Ahí no hay. ¿Cómo? ¿Hablachendo? ¿Cómo? No sean hablachentos. Allá los de allá. Bueno, ¿no? No le eches más crema a los tacos, ¿no? Es que tú lastimes la reputación de una persona degradando la fama pública de alguien. Del que es alcohólico quiso dejar de ser alcohólico, la que era prostituta quiso dejar de ser prostituta. Mira, ahora ya va a la iglesia, a ver cuánto dura. Ya pecaste, ya pecaste. Te pones de rodillas, lo abrazas, le hablas y le dices, levántate, porque sabes, nadie te juzga, yo no te juzgo. Y Jesús te dice, levántate y no peques más. Proverbios 16. Gracias. Proverbios 16, 27. Reina Valera contemporánea. El que es, ¿qué? Perverso. Escabra en el mal. El que es malo ya por naturaleza, anda en el mal. Está ahí en el mal. En él hay en sus labios una llama de fuego. El que es perverso provoca contiendas.
Y el que es chismoso, ¿qué hace? A los mejores amigos. Lastima el corazón de las personas, pero sobre todo transgrede el 9º mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuántas veces has quebrantado? ¿Cuántas veces se ha quebrantado en el mundo a diario este mandamiento? ¿Sabes? Por personas de toda categoría, todo nivel social, toda cultura transgrede este mandamiento. ¿Y cuántas veces? Y no digo en tu vida, no, a diario transgredes este mandamiento. Tú, ¿cuántas veces ya lo transgrediste hoy? En su aplicación más amplia, este mandamiento tiene que ver con la regulación de nuestra habla, con lo que sale de nuestros labios. Esa es una de las distintivas y nobles facultades que Dios le ha dado al hombre. Por eso los perros no hablan. Por eso los gatos no hablan. Es una facultad única y exclusiva para aquel que fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Y tú lo perviertes a la luz del 9º mandamiento. La Escritura nos dice que la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¡Wow! Refrena tu lengua, que la lengua apacible es un árbol de vida que da buen fruto, es una tierra fértil que recibe la buena semilla y da fruto al 1000 por 1. Y que una lengua desenfrenada es un mal que no puede ser refrenado. ¿Cómo haces que tu palabra corrupta, maldita, haga que cuando ya salió, cómo haces que esa palabra maldita, corrupta que ya salió de tu boca, corras tras ella y digas, no, regresa a mí? No puedes. Fue como un puñal que traspasó el corazón de tu hijo, de tu hija, de tu vecino, de tu hermano en la fe, de tu padre, de tu madre, transgrediendo la ley de Dios. No puedes regresar las palabras, porque es un mal que no puede ser refrenado y que la lengua está llena de veneno mortal. ¿Qué debemos hacer? Pedirle al Espíritu Santo que te haga más honesto, tanto en la vida privada como en tu vida y en tus afirmaciones sociales. Que no murmures para empezar dentro de tu corazón. Que nuestras palabras no deben ser expresadas ligeramente o irreflexivamente, hablar a lo tonto, y que deben contener toda la verdad y nada más que la verdad. Y si no hay una verdad que decir, te quedes callado. Porque también damos falso testimonio cuando no contamos la historia completa y cuando decimos una verdad a medias y torcemos los hechos e inventamos una falsedad alrededor de una persona, y eso se convierte en un chisme fundado porque tal vez la persona dio pauta a que, oye, pero ¿te consta que hizo eso? No, pero pues imagínate, ya iba en el camino, ¿verdad? Pues allá van todos. Eso es, ¿qué te importa a ti? Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes que refrenarte porque vas a ser condenado por esta palabra, por la ley. Te está confrontando y te dice, cállate, no lo digas. Y muchas de las veces es que hablas al puro tonto por quedar bien con la gente, con los amigos, con las amigas, jóvenes, señoritas, por quedar bien. Ah, pues sí, es una cualquiera y se fue de resbalosa. Sigamos. Y que el Señor levante varones, como levantó algún día a mi hermano Javier, que gracias a eso tenemos versículos. Les comentaba que comparto muchos dichos populares y famosos de mi mamá. Amo a mi mamá.
aunque me dio hasta por debajo de la lengua. Si no, imagínate cómo hubiera sido, ¿no? Y pocas veces hablo de mi papá. ¿Sabe por qué? Porque honro a mi papá, honro a mi padre. Pero ¿sabes por qué no hablo tanto de él? Porque no hay muchas cosas buenas que hablar de él. Nos hizo mucho daño mi padre, mucho daño, pero ya lo perdoné. Y se lo dije en vida, pero él no se perdonó. Y sufrió mucho, lo lamentó mucho. Me duele, sí me duele. Quisiera tener papá, sí, pero el padre que tenía, de verdad que es mejor que esté donde está, por el bien de mi madre. Mi madre descansó, y nosotros también. No fue una buena persona. Con eso basta. No te tengo que decir más, porque no quiero pecar. No peques. Si no tienes nada bueno que decir de una persona, no hables en absoluto de ellos. Porque Dios nos advierte que no cometamos engaño ni descrédito de las personas. Este 9º mandamiento, hermanos, prohíbe toda habla falsa e injuriosa respecto a tu vecino, a tu padre, a tu madre, a tu empleador, a tu cliente, a quien sea. Y esto nos inculca que en una conversación haya verdad. Gente que es bien mentirosa, que no conoces. Te subes a un Uber y oiga, pues qué bonito está su coche. Sí, porque pues es que yo soy ingeniero mecánico y me dedico a esto. Sí, puede ser que sí. Pero se avientan unas historias de este tamaño que dices, oye, si trabajaras en la NASA, como dices que has dado clase, pues yo creo que te vendrías de Uber, pero 20 a tu nombre, ¿no? ¿O que por distraerte andas aquí? O sea, la gente se avienta unos choros mareadores, unos cuentos, que yo creo que después dicen, ¿me habrá creído? Jamás. No podemos estar transgrediendo la verdad. Dijo en su momento, y cito a Juan Calvino, un gran teólogo, el fin de este mandamiento es que ya que Dios, quien es verdad en sí mismo, condena la mentira, está condenada la mentira. No te vas a salir con la tuya, con la mentira. Es que debemos nosotros preservar la verdad sin disimularlo. Ahora, si es una verdad que va a doler, no la digas. Tienes que tener sensatez también para eso. Porque si no, entonces estás violando el 6º mandamiento. No matarás. ¿Con qué? Con tu lengüita que... Es que yo siempre digo la verdad. Sí. Mejor no lo hubieras dicho. Lastimaste a ese hijo, a esa hija. De todos modos los perdonamos. O sea, ¿para qué andamos ahí con tanto rollo y diciéndole lo que son? ¿Tú crees que tu hijo, tú crees que mi hijo no sabe lo que es? Un desobligado, bueno para nada, que le da importancia mejor a otras cosas que no es la escuela, que es hasta un cochino, convenenciero. ¿Tú crees que no lo sabe mi hijo o mi hija, que es una mentirosa? ¿No lo sabe? Por supuesto que lo saben. No hace falta que nosotros se lo digamos. Hace falta que tú vayas con el Señor y que le digas, Señor, ayuda a mi hija, porque está tan cegada que vive con esa mentira. Y ponles consecuencias a tus hijos. Lo hablábamos en el mandamiento de honrar a tu padre y a tu madre. Una disciplina que no tiene consecuencias, hermano, es una disciplina dictatorial, a modo, ¿verdad? Repasen ese mandamiento, va a ser de gran bendición para ustedes. Entonces hablamos de la veracidad, de la franqueza, de la claridad, de la sinceridad, que es la estricta observancia de la verdad en todas nuestras comunicaciones. Aquel que le habla a la persona que tiene una cita, ya voy en camino, mentira. Ni siquiera se ha metido a bañar para después aventar el choro de que hubo tráfico. ¿Qué necesidad? Pues ya cometiste el error, no lo hiciste a pechugas.
y dices, discúlpame, ya del otro será si tiene misericordia o no, pero ya no lo vuelves a hacer, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Es importante esta necesidad que el mundo lo aprecie, porque casi todo lo que en la humanidad se está dando hoy día es mentira. Mentira. Jóvenes, señoritas, madres, padres enviciados con la televisión, viendo sus famosas series de reality shows, viendo cómo un tipejo le dice majaderías a otra tipeja, cómo ya está teniendo relaciones con otro, cómo, todo es falso. La televisión es falsa, es un chicle que el mundo inventó para tu cerebro. ¿Sabes qué es verdad? La economía que tienes en tu casa. ¿Sabes qué es verdad? El vicio con el que tu hijo o tu hija está batallando. ¿Sabes qué es verdad? El alza en el índice de robos y extorsiones que hay en tu colonia. Eso sí es verdad. Las noticias todas están manipuladas. Es amarillismo puro de toda la vida, hermanos. Yo les suplico que observe y medite en esta palabra. Vamos a Colosenses 3, versículos 9 y 10. Te dice el Señor, no mientas, no se mientan. Salga hoy con una reprensión de parte de su Señor y que te dice, ya no mientas. Hermano, hermana Adriana, mira, y te pongo allá porque te vi. No me mientas, pero tampoco le mientas a Angelito. Luz, no le mienta a la Rebe. Xomara, no le mienta a la niña inteligente. Alfredo, no le mientas al Angelito de que eres DJ y de que eres acá y todas puedo. No. No le mientas a tu maestro de teología que puedes correr a 180 kilómetros en tu Bayash. No nos mintamos, por favor, los unos a los otros. ¿Y sabes qué te dice Dios? ¿No trae su puntero ahí, jefe? Profesor, así no lo trae. Te dice el Señor, despójate, quítate ese disfraz, quítate esa máscara del hombre que éramos, de la mujer que eras, que no quede rastro de lo que tú eras en el pasado. Despójate, despréndete de tu vana, de tu mala manera de vivir, de tus hechos, y revístete con vestiduras blancas que el Señor hoy nos pone aquí. Mira, ya las tienes aquí todas, portales, Mi hermana que viene en una silla de ruedas, ha de haber una que hasta envuelva toda la silla de ruedas, si es que el Señor algún día no la quiere levantar de esa silla de ruedas. Para todos hay vestidura nueva, pero tienes que querer ir por ella. Conforme a la imagen de quién? Del Señor, de tu Padre, que se va renovando esa vestimenta. Hermano, eso no va a ser como la vestimenta vieja que traíamos, que se te va luyendo, que se te va gastando. No, hermano, esta es una vestimenta que se va a renovar hasta el conocimiento pleno de la verdad que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Para allá vamos. Hoy se apagará tu lámpara. Hoy tropezarás ayudando a bajar esa silla de ruedas y te romperás el cráneo y será una tragedia. Hoy te va a dar un infarto. No lo sabes. ¿Estás listo? ¿Estás lista? Cámbiate esa vestidura. Dejen la mentira. Deje que cada uno hable a su prójimo con la verdad. Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Y si se enojan, ¿qué dice el Señor? Airaos, pero no pequéis. No permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol. No permitan que el enojo amanezca en su corazón. No dejes que la mentira
hable por ti. El hombre piadoso, la mujer piadosa, es aquel, Salmo 15:2, es aquel que habla verdad, no con su boca, que habla verdad, mira, en su corazón. Porque es más importante el corazón que es escudriñado por tu Padre que una boca que es escuchada por el hombre. Hay veces que estás genuinamente arrepentido, arrepentida, pero tu manera de ser no te da la oportunidad de poderte expresar, porque somos tontos de entendimiento, malos para la lengua, pero buenos de corazón, y el Señor ve tu corazón que has perdonado. Es a través de la verdad que el Espíritu Santo santifica el alma. Dice la Escritura en el Evangelio de San Juan, capítulo 17, versículo 17: santificaos en la verdad. ¿Por qué será, hermanos? Porque la verdad os hará libres. Habla verdad. Que cada quien hable verdad contra su prójimo, dijo Zacarías. El primer pecado prohibido aquí es la mentira. Vamos a explicar rápidamente en qué consisten los elementos o los ingredientes de la mentira. ¿Qué es hablar mentira? Es no decir lo que es verdad. Eso es mentira. ¿Verdad? Eso es mentira. Número 2, que lo hagas de manera deliberada. ¿Por qué? Porque puede ser que tú estés apreciando u observando un hecho que tú creas que es verdad, ¿no? Oiga, señorita, ¿por qué no pasa el Metrobús? Y tú digas, es que hoy hay un concierto en el Foro Sol, supones, ¿verdad? ¿No? Y que digas, es que es por esto que está pasando, ¿no? ¿Es mentira? Sí, es mentira, porque el asunto es que hay un choque aquí a la vuelta. Tú no lo sabías, pero es una buena presunción que no estás ofendiendo a Dios porque tú quieres ayudarle a esa persona. ¿Y cómo sabe esa persona o Dios que quieres ayudarlo? Porque escudriñó tu corazón. Y el corazón te delata. Y si no, date cuenta luego las cosas que hablas son el producto de lo que hay en tu corazón. Y la palabra lo dice, ¿no? Número 3, ¿qué es una mentira? Que hagas un comentario con intención de engañar, con intención de distraer a la persona, como cuando nos robaban celulares en nuestra segunda sede de Valencia a los pies de Cristo, que llegaron unas hermanitas y que te distraían en lo que la otra le robaba el celular a la esposita. ¿Así? Entonces, es un robo que fue maquinado por el pecado de la mentira. Porque, hermano, fíjese, no toda falsedad es una mentira, como lo que les comentaba del ejemplo del Metrobús, porque pudiéramos estar nosotros mal informados o pudiéramos estar engañados porque así nos engañaron, o porque las noticias así nos engañó, o porque creemos que así sucedió, y pensar que estamos declarando hechos verdaderos. Así que el problema es que nosotros queramos deliberadamente engañar a otros. Si no lo estás haciendo así, ojo, que tú sí sea así y tú no. Y que no te juzguen. Y si te juzgan, tú tienes a un Dios que es mayor juez. Pero que tengas paz para poderte presentar al juicio divino. Es vil, hermanos, hermanas. Es abominable este pecado, porque hace que una persona ponga atención, esto es grave. Este pecado hace que tú seas más parecido a Satanás. ¿Por qué será, pastor? Porque Satanás, ¿recuerdas el Evangelio de San Juan, capítulo 8, 44? Dice, Satanás es mentiroso y padre tuyo. Qué fuerte, ¿no? ¿Lo habías visto así? Satanás es mentiroso y padre de la mentira. ¿Qué hace que quieras decir mentiras? ¿Qué hace que digas mentiras? Tu padre, Satanás. ¿Cuándo no dices mentiras? Cuando estás alineado en la familia de Dios. O cuando la dices
que se te sale y dices, no quería hacerlo, te arrepientes. No estás gobernado por el padre Satanás. Estás gobernado porque en ese momento, más bien, en ese momento salió tu carne. Cuando te sale un chimpiotes o te sale algo que te quemaste, ya, ay, canijos. Pero date cuenta que va saliendo menos. ¿Hace cuánto no decías una mentira? Y de repente, te agarran, pero chueco al lado y dices, uy, ¿para qué le dije que ya iba y si no voy a ir? ¿No? Dices, híjole, ¿no? Te arrepientes y vas delante de Dios. Pero aquellas personas que lo hacen consecutivamente, ahí está tu Padre. Es un pecado muy contrario a la naturaleza del carácter de Dios, porque Él es Jehová. Salmo 31:5. Él es Jehová, Dios de verdad. Aleluya. Y Él no es hombre para que mienta. En tu mano, Señor, la oración del salmista, vete a dormir y dile, Señor, en tu mano encomiendo mi espíritu y mi alma. Tú me has redimido, oh Jehová, tú me has justificado, porque tú eres Jehová, un Dios de verdad. Y por lo tanto se nos dice que los labios mentirosos son abominación a Dios. Tú no puedes estar diciendo mentiras y orando para que tu hijo regrese con su esposa o para que tu hija deje de hacer lo que está haciendo. Tú no puedes estar diciendo mentiras y orando para que tu economía mejore. Es una incongruencia. De una fuente no puede salir agua dulce y agua salada. Tienes que arrepentirte y después inclinarte a un Dios santo, a un Dios de verdad. No puedes estar pecando y querer bendición. ¿Recuerdan el día que les dije, y se los digo hoy, jóvenes y hermanos nuevos, hermanas nuevas, levante la mano, ¿quién quiere maldición en su vida? Vamos. ¿No? ¿No quieres maldición en tu vida? ¿Y por qué mientes? No mientas y busca la bendición. Satanás es mentiroso y el padre de mentira. Y como Dios es el Señor, Dios de la verdad, así sus hijos se asemejan al Señor, porque ciertamente mi pueblo son, y son hijos que no mienten. Isaías 63:8. El pueblo de Dios es un pueblo que se resiste al pecado. Resístete al pecado, resístete a dar falso testimonio. Todos los mentirosos, Apocalipsis 21:8, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre y fuego, dice la Escritura. Los cobardes, los que no enfrentan su vida y que se esconden detrás de una mujer, que se esconden en la drogadicción, los incrédulos, aquellos que no creen en el Dios de Israel, los abominables, aquellos que marcharon en la marcha del orgullo, los homicidas, ya lo estudiamos, quién mata, los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, aquel que se cuelga sus collares de la Santa Muerte, aquel que trae sus asuntos de los babalaos y de todas esas cosas, y todos. Fíjate en qué catálogo está un mentiroso. Está al lado de los fornicarios, está al lado de los homosexuales. Los mentirosos van a tener su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es un pecado, hermanos, que ha llegado a ser tan común hoy día que incluso usted puede contratar testigos falsos para un juicio. Es un pecado que algunos chicos grandes, cristianos y la mayoría mundanos, a veces tienen conciencia al respecto y tienen esa parte interna que lamentan que la verdad los estaba lastimando. ¿A qué me refiero? Dice la Escritura: y el derecho
se retiró. La justicia se puso lejos. Esos hermanos y esas personas que poco a poco se fueron alejando ¿de qué justicia? De la justicia divina, ¿sabes? Por eso te ataca Satanás. Por eso hay mucha gente que después no regresa a la iglesia, porque me mandan un mensaje y me dicen: pastor, me da pena ir, porque ¿qué van a decir? Que ya regresé. Brother, dejaste de venir hace 5 años. De los que hay hoy aquí, nadie te conoce. Es Satanás el que te está poniendo esa traba, porque la verdad se retiró de ellos, la justicia se puso lejos, porque la verdad tropezó en la plaza. La verdad va a hacer tropezar a las personas. Que tropiecen. Tropieza para que te levantes renovado, te levantes con vestiduras nuevas. Una vez, hace muchos años, fue que la verdad partió de muchos púlpitos, hermanos. Y después de que partió la verdad de los púlpitos, ¿sabes? Empezó a partir de las legislaturas. Empezó a partir de los recintos donde se legislaban. Y empezamos a tener sorpresas como que ahora es legal abortar. Pero primero, esa verdad se apartó de las iglesias, de la iglesia católica, de la iglesia evangélica. Se empezó a predicar un evangelio light. Se empezó a predicar un evangelio de emociones. Se empezaron a hacer cultos donde lo más importante era la hora de la alabanza, de la ministración, de venga, pase, reclame su milagro, honre a Dios, siembre en el reino y todo lo demás vendrá por añadidura. Y la palabra de Dios, la verdad, fue expulsada de los púlpitos. E inmediatamente Satanás tomó las cámaras de diputados, las cámaras de senadores, los gobiernos ejecutivos, los poderes judiciales, donde aprueban todo lo que ahora tenemos como aprobado. Al grado, hoy estamos viviendo en un mundo donde la confianza entre las naciones, la confianza entre los unos a otros no existe, donde ya no se puede confiar en la palabra de una persona, donde ya no puedes confiar a veces hasta en tus mismos hermanos cristianos. Es parte de la sabiduría y prudencia que cada uno de nosotros debe tener para ser lento, como dice Pablo a Timoteo: sé lento para imponer las manos de los diáconos y de los presbúteros. Sé que tarde, que impongas manos en los nuevos pastores. Hoy día hay pastores express. Hoy hay día jovencitos o gente adulta que ya no tiene conocimiento, que ya no puede estudiar y son ordenados como pastores, o jovencitos que no tienen ni siquiera la experiencia de ser padres o de tener una esposa para ejercer el ministerio. Dime, ¿qué consejo vas a tener? Tienes que ser lento para conocer verdaderamente a la persona con quien vas a confiar, con quien te vas a casar, con quien te vas a relacionar, con quien vas a regresar, porque puede ser que sea un lobo o una loba vestida de oveja. Forma de cometer este pecado, para ir concluyendo, es halagar, adular a una persona. Esa es otra forma de violar este concepto. Que por ganarte su consideración, que por ganarte el trabajo, que por ganarte el contrato, le digas que es una persona muy simpática, que qué divertido, que empieces ahí a adular a las personas. Estás elogiando a otra persona meramente por el hecho de agradarlo o por satisfacer su vanidad, ¿verdad? Y eso va a traer un beneficio a tu vida. Eso está perjudicando tu relación con Dios. Cuando tú das falso testimonio, es también cuando recomiendas a alguien. Tienes una amiga, tienes una hermana que sabes que le gusta lo ajeno, le gusta la uña larga y tiene necesidad.
Y hay una persona que necesita a alguien que le haga su aseo y le recomiendas a tu hermana, estás cometiendo este pecado, porque estás faltando a la verdad. Tú sabes que tu hermana no es de probidad. Tú sabes que esa persona corre el riesgo de que le roben. Hasta que tu hermana no haya llevado ese pecado, esa maña que tiene de robar en lo ajeno, puedes recomendarla. Si no, estás cometiendo ese pecado. Es una persona que no es digna de confianza. Cuando tú recomiendas a alguien en un trabajo y que sabes que no es digno, estás incurriendo este pecado de dar falso testimonio. Ahora cerramos cuatro consejos que mediante la gracia de Dios te pueden ser de ayuda para preservarte, para alejarte de este pecado. Ponga mucha atención. Número 1, no te ocupes de los asuntos de otro. No te metas en lo que no te importa. No te metas en donde no te llaman. Atiende tu propio negocio, atiende tu familia, atiende a tus hijos y deja que Dios atienda a los otros. Eso no es pecado. Pecado es ser metiche y chismoso. ¿Más claro? Número 2, reflexiona en tu propia pecaminosidad, no en la del otro. Estás acostumbrada a ver la pajita en el ojo de tu hermano cuando traes una semejante viga como las de que se cayeron del metro 12. Quieres que la gente sea perfecta cuando tú eres el más grande de los imperfectos. Número 3, aléjate de las personas chismosas, entrometidas, que nada más están hablando pura tarugada, que puras cosas infructuosas, porque sabe rico el chisme. Mucha gente está acostumbrada a eso. No pierdas el tiempo, porque el ocio es dañino para el alma. El ocio es la madre de todos los vicios. Jóvenes, señoritas, el ocio te va a perder. Y si ya perdimos a alguien por ocioso o por ociosa, ora al Señor para que le revele esto por medio de su Espíritu Santo, porque la van a batallar, ¿verdad? La van a padecer. Se les advirtió, Estás advertido, advertida. Va a haber consecuencias. Número 4 y última. Si otros te calumnian, si otros te echan habladurías, tú observa que tengas una conciencia libre, que no haya ofensa delante de Dios. Y entonces no importa lo que hablen de ti, que no te importe lo que hablen de ti, porque eso puede ser una prueba de Dios para ver cómo andas cimentado en la ley moral, o puede ser una gran tentación del diablo para que caigas en donde te gusta, en la mentira, en el chisme. Hoy el Espíritu Santo, hermanos, estoy seguro que está morando aquí. Estoy seguro. Lo sentí, se vibró. Mi cuerpo fue transformado físicamente adentro. Ustedes me vieron cómo llegué. ¿Y qué fueron? Los 2 pedialites que me tomé. Es el Espíritu Santo que vivifica. Y que una migraña o una diarrea no me va a apartar de predicar la palabra de Dios. Me muero en el púlpito, me muero en el banquito, porque sé que mi Dios me sustenta y sé cómo mi Cristo se murió. Porque si yo soy de Cristo, ¿quién contra mí? Porque para mí vivir es en Cristo. Y la migraña, la deshidratación, la diarrea, es ganancia. ¿Te das cuenta? Yo estoy bien. Pero ¿cuántas veces pones eso a prueba? ¿Cuántas veces? ¿O cuántas veces te rindes? Es que estoy muy estresado, es que estoy muy cansada, es que usted no sabe lo que estoy viviendo. Sí lo sé, porque a veces el Señor nos pone esas pruebas. Sí lo sé. Por eso hoy el Espíritu Santo te dice en la pluma de San Juan, y vamos a leer Nueva Versión Internacional, la primera de San Juan, capítulo 3, versículo 18.
no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. Ya que si afirmamos, dice el capítulo 1, versículo 6, ya que si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. ¿Por qué dices que eres cristiano? ¿Por qué subes tantos versículos en tus redes sociales y tratas mal a tu esposa? Mientes, defraudas y no eres fiel con el Señor. Ve a la cruz. Ve a la cruz, hermano. Hermano, hermana, vaya a la cruz. Ve a la cruz de Cristo. Ve por tu vestidura nueva. Tú que has dado falso testimonio, tú que has perjurado, tú, ve, clama. Porque el día de juicio vas a tener que dar cuenta de toda palabra inútil que has dicho. Así que hoy, ahorita, empieza ya a clamar por ese perdón. Y te voy a dejar con una gran promesa, que ahora sí, arrebátala, que no se vaya por la ventana, que sea para ti, y no va a salir del predicador, va a salir del Evangelio de San Juan, capítulo 8, versículos 31 y 32. Llévate esta promesa. Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Incline su cabeza. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, por probarnos. Gracias, Señor, por el regalo de la salvación, pero sobre todo gracias por este lugar donde libremente nos podemos reunir cada domingo, y que traigas tú a tu grey, que traigas tú, Señor, aquellos y aquellas que quieres que sean tratados por la espada de doble filo que es tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús te ruego que nos despidas, te ruego que nos sigas levantando, que nos sigas fortaleciendo, pero sobre todo que nos sigas instruyendo en tu camino, que nos permitas ser cada día mejores, aspirando a llegar a la altura del varón perfecto, y que lo haremos cuando estemos delante de la presencia de tu Señor, porque allá no habrá pecado, no habrá maldad, no habrá crujir de dientes. Te damos gracias, te bendecimos, y te ruego, Señor, que si hay alguien aquí que tiene un dolor profundo en su corazón, porque un hijo, una hija se haya ido, porque un hijo no ha regresado, porque un padre lo ha despreciado, la ha despreciado, incluso aunque estén muertos, la oración del predicador es para que hoy tú pongas perdón y aligeres la carga en esos corazones, pero sobre todo que caminen en verdad y alejados del falso testimonio. Te lo pedimos y damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para alabar al Señor.